¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidas a un programa más en vuestro rincón. Feliz año para aquellos que no os he tenido la oportunidad de felicitar. Es el primer programa de este 2021. Arrancamos, entre comillas, una nueva temporada, un nuevo año. Espero que cargado ojalá, de noticias positivas que podamos ir hablando durante todo este año, aunque sí es cierto que no ha empezado quizá de la mejor manera. Llevamos 15 días de este 2021 y se ha empeñado en ser un hermano gemelo, sino quizá más maligno que el que hemos dejado atrás en este año 2020, porque han sido 15 días muy intensos donde se han producido muchísimos acontecimientos en todo el mundo, pero también donde se está acelerando precisamente en muchos países esta crisis sanitaria que llevamos arrastrando desde hace precisamente 12 meses, desde hace un año a nivel mundial. Y lo hacía precisamente que veía algunos datos. Tengo delante de mí precisamente un mapa mundial con los últimos datos desde el día 1 oficiales, desde el día 1 hasta el día 15 de enero. Y al mirarlos, antes de empezar a grabar o de preparar este programa para compartir con vosotros, me estremecía porque es terrible. O sea, y luego os diré el motivo, ¿no? Es decir, por el que quería que compartiéramos este programa el día de hoy y que pediros un favor, si lo veis de utilidad, porque creo que es el objetivo, que es concienciar, avisar, alertar, alarmar a cuantas más personas mejor de que las próximas semanas, sobre todo en Europa, como estamos viviendo en este caso aquí en España, van a ser muy duras, muy complicadas y tenemos que poner de nuestra parte. Como os decía, veía este mapa y me quedo terriblemente asombrado, ¿no? Quiero decir, porque por primera vez hemos superado, evidentemente, la cifra de los 2 millones de fallecidos a nivel oficial en todo el mundo. Esto es terrible, esto es dantesco, esto es... no hay palabras para intentar explicar lo que siento a la hora de leer un número y saber que detrás de ese número hay 2 millones de personas que hace un año estaban con nosotros y que hoy no están precisamente por este maldito bicho que se ha empeñado en ponernos en jaque y quizá algunos decían al principio, intentar sacar lo mejor de nosotros. Yo creo que al final es intentar sobrevivirle, ¿no? Intentar ganarle y derrotarle, aunque también hablaremos de eso durante el programa de hoy. Como os decía, veía datos y veía, por ejemplo, pincho en Estados Unidos, y desde el día 1 hasta el día 14 de enero han tenido 42.746 fallecidos nuevos en apenas 15 días. 42.000 fallecidos es más de la mitad de la población de la ciudad en la que yo vivo. Es decir, es como si en 15 días eh, algo arrasara por completo y se llevara a más de la mitad de la población de la ciudad donde yo vivo actualmente. Es increíble. Me voy en este caso, por ejemplo, siguiendo en América, o en este caso en Latinoamérica, en Brasil, 12.146 personas en apenas 15 días han fallecido. En México, 12.109. En Argentina, 1.880. En Colombia, 4.278 personas. Personas, vuelvo a repetir, personas que han fallecido en los últimos 15 días por COVID, por el SARS-CoV-2, por este virus que nos lleva asolando durante los últimos 12 meses y que hay veces que obviamos la repercusión que está teniendo, ¿no? Me voy salto el océano y me voy a Reino Unido y veo que en los últimos 14 días han tenido 12.503 fallecidos. En Francia 4.675. Pero es que en España hoy se han notificado que en las últimas 24 horas hemos tenido 41.000 nuevos contagios. ¿Qué significa? Que de esos 42.000 o 41.000 nuevos contagios, alrededor de 1.200 personas que hoy no lo saben, que hoy se han contagiado, que hoy han dado positivo en esa PCR o en ese test, en 14 días, en 15 días o en 3 semanas, 1.200 personas van a fallecer, solo de hoy. Pero es que ayer tuvimos 35.000 nuevos contagios y antes de ayer otros 35.000 nuevos contagios. ¿Qué significa esto? Es un drama. Es producto, evidentemente, de no hacer las cosas bien. De no hacer las cosas bien, y ahí sí que quiero
entrar y decir que creo que esto es un problema global, es un problema que hemos tenido, que nos ha sobrepasado, porque el virus ha actuado como un único ente y nosotros hemos actuado como muchos. Y no hemos sabido tener la unión necesaria para priorizar lo que para mí, bajo mi punto de vista, es lo realmente importante, que es la vida, ¿no? Porque hoy tenía una conversación, una charla en redes sociales, precisamente por eso el motivo del programa también, o de esta charla, o de esta reflexión que quiero compartir con vosotros. Y es que me decía esta persona que al final en el mundo todos los días, todos los años muere gente, ¿no? Es decir, que el SIDA ha matado más de 25 millones de personas desde que lo conocemos, que cada año mueren miles de personas en accidentes, que cada año mueren cientos de miles o millones de personas por cáncer en el mundo. Y lleva toda la razón. Pero tenemos quizá la mala costumbre de comparar enfermedades, ¿no? Es decir, tenemos la mala costumbre de escudarnos en lo que ocurre ya de por sí, en este caótico e infernal a veces mundo que vivimos, para algo que viene de añadido, algo que antes no estaba, normalizarlo de la misma manera. Y le decía y os digo, no es normal, o sea, no es normal que hoy mueran 200 personas por este virus en España hoy, que ayer murieran otras 195 personas. No es normal que en apenas un año más de 80.000 personas hayan fallecido en mi país, en España, porque no hemos sabido hacer las cosas bien o porque hemos querido siempre trasladar la responsabilidad a otros. No es normal. No es normal que prioricemos en otras cosas, otras situaciones, por delante de lo más sagrado que tenemos, que es nuestra propia vida. Y lo iré intentando desarrollar a lo largo del programa de hoy. Pero quería arrancar con estos datos para que entendiéramos que no hemos vencido al virus, que evidentemente tenemos un arma a día de hoy mucho más potente de todas las que teníamos hace meses o el año pasado en estas fechas, como son evidentemente diferentes vacunas. Y esas vacunas son armas, son herramientas que nos van a ayudar para combatir, por supuesto que sí, y para intentar erradicar por completo este enemigo invisible que nos lleva amargando la existencia durante ya muchos meses. Y aparte de amargarnos, está agotando física y psicológicamente a millones de personas. Y evidentemente lo que yo le decía a esta persona en redes sociales es que por supuesto que cualquier vida cuenta. Por supuesto que cualquier persona que pierde la vida en un accidente de tráfico, con cáncer, con esclerosis, con cualquier otra enfermedad, por cierto, de la esclerosis, muy buenas noticias las que nos llegan eh, por parte de la creación o desarrollo o los ensayos clínicos que están haciendo con una vacuna para poder combatirla. Pero como os decía, es cierto que todas las vidas son importantes y todas las vidas llevan atadas, llevan unidas un drama absoluto para la persona que evidentemente la pierde, es lógico, pero sobre todo lleva a la destrucción por completo de todo su entorno. Y es un drama terrible. Pero también lo es lo que vivimos a día de hoy. Porque esto es algo que no contábamos con ello, esto es algo que viene a sumar. Y no podemos normalizar algo que viene a sumar lo que nos está quitando vidas en España, en Estados Unidos, en México, en Argentina o en cualquier país del mundo. Nos está restando vidas. Y esa vida parece que la vemos demasiado lejana. El problema es que hemos normalizado la muerte. Y cuando yo veo, tú entras en Internet, entras en un buscador y ves el número de 2 millones de fallecidos, y a lo mejor en tu entorno no has tenido la enorme fortuna de que este virus no ha alcanzado a nadie, ni siquiera has tenido ningún enfermo grave en el hospital o en la UCI, este número lo tendemos a idealizar y a externalizar y a separar por cientos de miles de kilómetros, porque no va contigo, porque es algo que está sucediendo, pero no es tu película, no es lo que tú estás viviendo en el día a día. Y tiendes a quitarle importancia. Pero lo que tienes que pensar, y lo tienes que pensar seriamente, es que esta es una lotería en la que todos, absolutamente todos estamos jugando. Y puede que a lo mejor te toque a ti o a tu entorno. Entonces, quizás cuando le toque a alguien de tu entorno muy cercano, y hablo de un padre, de una madre, de un abuelo, de un hijo, porque no olvidemos que fallecen y mueren niños, menos, afortunadamente,
por supuesto, pero fallecen niños, o incluso tu propia vida, entonces este número cambia. El valor de cada vida, el valor de cada número que estamos viendo en la pantalla, entonces cambia y lo sientes de manera diferente. Yo le comentaba a esta persona que evidentemente aquí hay un hecho diferencial, hay varios puntos, ¿no? Pero para mí hay un hecho diferencial con el cual esto no se puede comparar absolutamente nada con lo que llevamos viviendo desde hace muchos años. Y voy a intentar explicarlo, ¿no? Es decir, para que cada uno, evidentemente, sea libre absolutamente de sacar sus conclusiones y a partir de ahí, oye, pues, si es de utilidad, como digo siempre, intentar incorporarlo o ayudar a difundirlo. Y si no es así, pues, oye, obvialo, no veas más este programa, este espacio y oye, tienes tú otra manera de entender la vida, ¿no? Pero una de las principales diferencias es que yo he tenido familiares con cáncer, con esclerosis, he tenido familiares con enfermedades muy graves que no las han superado. La diferencia con este virus es que yo no he podido hacer nada por ellos. Es decir, si yo mañana desarrollo una enfermedad grave, terminal, un cáncer, es algo que me ha tocado a mí, que he desarrollado yo, o un familiar mío, y yo lo puedo sufrir con ella, con esa persona, y puedo estar a su lado y puedo evidentemente tener ese drama que ocurre en todas las familias cuando ocurre eso, ¿no? Pero la diferencia con este virus es que una persona que fallece a mi lado, ahí sí que soy un actor principal y ahí sí que yo he podido hacer algo. Porque quizá esa persona ha fallecido porque yo me he contagiado primero y se lo he contagiado a ella. Y mientras a mí no me ha pasado nada, a esa persona no ha podido soportar el ataque de este enemigo y se lo ha llevado por delante. Esta es la diferencia. Mientras que con el resto de enfermedades somos actores secundarios o espectadores, en esta somos protagonistas. Y cada una de las acciones que nosotros hacemos o dejamos de hacer están influyendo. Están influyendo y están haciendo que haya millones de dados tirándose en la calle, en las casas, en los colegios, en los trabajos. Y que alguien, eh, por una de esas acciones que yo he hecho y he tirado un dado, alguien le va a tocar esa lotería. Igual que de los 40.000 nuevos contagios que ha habido hoy, 1.000 o 1.200 van a fallecer en las próximas semanas. Y esto es una realidad dura, cruda, pero es una realidad. Alguien ha transmitido el virus a esas 1.000 personas. En muchas ocasiones probablemente haya sido sin querer, no haya sido evidentemente en todas, pero en la mayoría habrá sido por actos de irresponsabilidad, como vemos. ¿Por qué? Porque no pensamos que tengamos el poder de hacer que alguien juegue a la ruleta rusa para saber si va a vivir o va a morir por tener este virus. No nos lo planteamos porque no lo vemos, porque muchos de esos contactos ni siquiera son contactos cercanos, sino que son personas con las que trabajamos, nos cruzamos o a lo mejor hemos compartido un vagón de metro abarrotado o un vagón de autobús totalmente abarrotado, ¿no? Entonces, para mí la principal diferencia entre esta crisis sanitaria es que las 7.000 millones de personas que vivimos en este planeta somos actores principales y tenemos en nuestra mano el poder para intentar luchar contra este virus o intentar ayudar a que este virus siga con nosotros y se siga llevando cada vez a más personas. Y por una sencilla razón, es decir, porque a día de hoy es la primera vez en toda nuestra historia que hemos dado un salto evolutivo brutal. Tenemos más tecnología que nunca, tenemos más conocimiento que nunca, tenemos más herramientas, más medicinas, más tratamientos. Esto nos ha llegado en el momento en el que más preparados estamos como especie en toda nuestra historia. Y aún así, está pudiendo con nosotros. ¿Por qué? Y aquí yo ponía un ejemplo, ¿no? Quiero decir, un ejemplo en un hilo que publiqué hace unos días. Hacía un símil, ¿no? Quiero decir, yo desde joven siempre he sido un seguidor del deporte. Quizá no lo he practicado tanto, pero sí lo que me llamaba mucho la atención del deporte, sobre todo tanto individual como de equipos, eran los valores que transmitían, ¿no? Es decir, a mí el deporte siempre me ha fascinado por ese
ese compromiso entre el equipo, ¿no? Esos valores inherentes a cualquier deporte, ¿no? Un equipo de fútbol, de baloncesto, incluso a nivel individual, como Rafa Nadal con el tenis, ¿no? Esa capacidad de sacrificio, esa fuerza mental para seguir adelante incluso en los malos momentos, esa capacidad para volverte a levantar cuando no estás en tu mejor momento precisamente, ese trabajo en equipo para pelear con tu compañero y dejártelo todo para que juntos consigáis una victoria. Y como os decía, para poner este símil, no solamente yo he tenido la fortuna, me imagino que muchos de vosotros también, de ir en un momento determinado a un estadio de fútbol, ¿no? Y en un estadio de fútbol ocurre algo tan extraño como la propia conducta del ser humano, ¿no? Es decir, yo he estado en estadios donde con 50, 60, 70 mil personas absolutamente desconocidas, a lo mejor tú ibas con dos, con lo cual desconoces absolutamente todo de las otras 50.000 y sin embargo se produce algo totalmente increíble, ¿no? Es decir, como 50.000 personas del mismo equipo se fusionan con el equipo que hay abajo en el césped. Se fusionan y sienten todos pena, alegría, dolor, eh, em, ánimo de revancha, ataque de vamos a por ellos, ¿no? De ganar. Y es como una mente colectiva se junta para ir en la misma dirección, que es apoyar al equipo que está jugando en el césped, ¿no? Ser el jugador, como se dice, número 12, y todos, he visto desconocidos abrazarse cuando se marca un gol, cuando se celebra un campeonato, sin conocerse. He visto personas absolutamente desconocidas llorar y abrazarse entre unos y otros, dándose aliento, como os digo, siendo absolutamente desconocidos por el simple hecho de que tenían un sentimiento común, que era ese equipo por el que estaban luchando, trabajando. Bien, he visto equipos caer por no tener esa unión, ¿no? Quiero decir, porque el público silba. A lo mejor el equipo que está en el césped, los 11 jugadores son los favoritos, es un super equipo, llámese Real Madrid, Barcelona, River, pon Boca, pon el ejemplo que quieras, ¿no? Sin embargo, la grada está dividida, la grada pita, la grada insulta, la grada ataca a los jugadores, al club, y eso provoca debilidad en el equipo que está abajo. Y el otro equipo que es muy inferior, pero está unido, ve la debilidad. ¿Y qué es lo que hace? Atacar, atacar más y gana. Eso es lo que nos está haciendo el virus. Nosotros ahora mismo estamos jugando en un mismo equipo, absolutamente todos. Y ese equipo se llama Humanidad. Y en este partido estamos jugando Humanidad contra SARS-CoV-2. Y nos está ganando, sí. Nos está ganando y además por goleada. Se puede remontar, por supuesto, pero ¿por qué nos está ganando? Porque el virus está atacando nuestra debilidad. Y nuestra debilidad es que no estamos trabajando como equipo, no estamos teniendo unión, no estamos yendo a por el enemigo, no estamos yendo a atacar al que tienes al lado, al enemigo que tienes al lado. Y estás dejando brechas, y por esas brechas es por la que se está colando y nos está evidentemente atacando y provocando toda la situación que tenemos a día de hoy. Y esto es responsabilidad de todos, evidentemente y por supuesto, una responsabilidad absolutamente política en todos los países. Quiero decir, creo que en Occidente la gestión de la pandemia está siendo absolutamente desastrosa. Es decir, no entiendo cómo hay países asiáticos como Taiwán, como Japón, como Corea del Sur, que parece, las sensaciones que le dan un valor diferente a la vida y su único objetivo es proteger a su población, independientemente de las repercusiones económicas que luego también hablaremos si queréis de ellas. Pero el objetivo fundamental es proteger la vida. Y no entiendo cómo hay países que estamos viendo que hay sitios donde se está atacando al virus, donde se están haciendo controles masivos de PCR, donde se están haciendo aislamientos efectivos, donde no hace falta rogar a la ciudadanía que se comporte porque la propia ciudadanía entiende que tiene que estar unida y que tiene que comportarse de manera coherente para salvar la vida a cientos o a miles de personas que ni siquiera conocen. Es otra cultura diferente de respeto a la vida. Y ahí es donde el virus no ataca. ¿Por qué? Pues porque lo están expulsando y aquí, sin embargo, se nos ha dicho que tenemos que convivir con el virus. Y aquí os quiero poner un ejemplo. Es decir, imaginaros que vives en un piso con 3 compañeros de piso y te enteras de que uno de tus compañeros te quiere matar, porque es un asesino y te quiere matar. Y tú lo sabes. Y tienes un amigo que dice, no, hay que ser correctos, estamos en la época del buenismo, donde todo es tabú, donde todo es políticamente correcto,
y no hay evidencias de que te quiera matar. Es decir, no te ha ido a apuñalar, no lo has visto con el cuchillo, pero tú sabes que te quiere matar. Y te dice tu amigo, no tienes, vamos a convivir entre los 4 que estamos aquí. Sabes que en algún momento esa persona va a pasar por la noche y te va a apuñalar. ¿Tú convivirías con un asesino en tu casa? ¿O lo atacarías? ¿O lo echarías? ¿O lucharías contra él? Pues esto es lo que nos han intentado convencer aquí. Hay que convivir con el virus. Y el convivir con el virus es por la sencilla razón de que su único objetivo era la economía. Y ahí es donde entra la pregunta del programa. ¿Cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale una vida para que un señor o unos señores que en teoría están aquí para representarnos y para protegernos digan cuándo es suficiente o cuándo no? ¿Cuántos fallecidos tiene que haber? ¿Cuántos ataúdes tienen que llenar las calles para salvar la economía? ¿La economía de qué y de quién? Porque la economía a día de hoy en muchos países están arrasadas. Y os digo una cosa, la economía se levanta. Me decía esta persona en Twitter, es que quizá tú tengas mucho dinero y opines así porque no entiendes la necesidad de comer. Y yo le explicaba a esta persona. Yo llevo un año desde que cerramos la empresa de mi mujer y yo. Un año en el que el único ingreso que entra en mi casa es una prestación por desempleo de 430 euros al mes. Quizá 430 euros en otro país sea muchísimo. En España no lo es. Y muchos lo sabéis. Hasta el mes que viene que mi mujer pueda solicitar una prestación por desempleo y veremos cómo está el patio si se la conceden. Eso es lo que hay en mi casa. Evidentemente tengo la fortuna de que tengo familia que me ayuda. De que tengo personas que si me hace falta una barra de pan me dan 1 euro para poder comprarla. Y es una situación excepcional. Porque probablemente, si yo echo atrás a mis 40 años de vida, o de los últimos 20 que llevo, o 22 que llevo trabajando, la diferencia es que yo he pasado por todas las etapas. He pasado por etapas donde he ganado muchísimo dinero cada mes y me he podido permitir muchísimos lujos, muchísimos. Y antes de esta crisis he pasado por otras etapas donde no tenía absolutamente nada, menos que ahora, porque a lo mejor no tenía esa ayuda que tengo a día de hoy con la familia, porque vivo en el mismo sitio que ellos, o porque ahora sí saben de mi situación y antes no dije nada. Pero lo que me ha enseñado la vida es que la economía se reconstruye, la economía se levanta, que todos tenemos la capacidad de adaptarnos y que donde yo antes a lo mejor un viernes a las 7 de la tarde cuando terminaba de trabajar me iba a un restaurante de comida rápida y me gastaba 10 euros en traer 2 o 3 Happy Meal para los niños, pues a día de hoy hace un año que no saben lo que es un restaurante de comida rápida. ¿Por qué no vamos? Y donde antes a lo mejor aquí un fin de semana había langostinos y un entrecot, pues a lo mejor, como os decía en otro programa, hoy hay un trocito de paté y un filete de lomo. Y comemos bien. Pero quizá esos pequeños detalles hacen que nos tengamos que adaptar a la realidad. Y yo prefiero, os lo digo sinceramente, yo sé que mañana, en un mes, en 6, sé que volveré a tener trabajo, sé que evidentemente vendrá otra etapa donde volveré a ganar dinero y donde volveré a ganar mucho dinero, porque es la historia de mi vida, que es reinventarme, caer y volver a reinventarme por circunstancias externas o por circunstancias propias. Y eso es lo que me ha enseñado la vida, que el dinero va y viene, que hoy tienes y mañana no. Pero cuando no tienes, tienes la posibilidad de volver a crearlo. Y al final, si todos nos hundiéramos en la miseria más absoluta, como hemos vivido, como han vivido esa generación que estamos dejando morir, que vienen de una posguerra mundial o nacional como la que tuvimos aquí, ellos saben lo que es el hambre. Ellos sí saben lo que es el hambre. Pero sobrevivieron, reconstruyeron, se levantaron y volvieron a generar economía. Pero estaban vivos. Y a ellos hoy los estamos dejando atrás, porque no somos capaces de aprender a vivir de una manera quizá menos acomodada. ¿Por qué? Porque ha ganado más el valor de la comodidad que el valor de la vida. Y eso es lo que yo quiero que penséis. Y eso es el argumento que yo le he dado a esta persona. Yo prefiero irme a la cama tranquilo, sabiendo que bajo mis espaldas no hay a nadie que por una irresponsabilidad mía o por un mal comportamiento mío no esté con nosotros.
Yo no sé si habré salvado vidas, porque me decía, oye, ¿tú eres consciente de que hayas salvado vidas? Yo no sé si he salvado vidas, probablemente ninguna, pero lo que sé es que no he aportado nada para quitar ninguna otra vida que ahora mismo debería estar aquí. Y eso me hace irme muy, muy tranquilo por las noches a dormir. Y prefiero, si para conseguir eso tengo que estar un año eh, en- con una situación quizá un poquito más compleja, pues oye, no hay problema. Como os decía, tengo manos, tenemos capacidad para volver a reinventarnos, para volver otra vez a desarrollar y levantar la economía. Pero a mí que no me vendan ahora que hay que salvar la economía. La economía no se salva, lo que se salva son las vidas. Y ahí es donde tenemos que empezar a ver dónde hemos dejado la moral, la ética, los valores, para saber cuánto vale una vida. El problema es el valor de una vida. Nos parece tan ligero, tan liviano, tan difuso, porque no es la nuestra. Pero yo te hago una pregunta. ¿Cuánto vale tu vida? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por conservar tu vida? La película cambia. Probablemente el resultado también. Entonces, entiende, o debemos empezar a entender, que el precio de tu vida es exactamente igual al precio de la vida del que tienes al lado, incluso aunque no lo conozcas. Cuando empecemos a entender todos que tu vida vale lo mismo que el de una persona que vive en Estados Unidos, o que vive en Argentina, o que vive en México, probablemente empezaremos a mejorar y a evolucionar como especie. Mientras sigamos obviando y sigamos mirando hacia otro lado, porque fallece mucha gente pero no es la mía, o no es la de mi entorno, estaremos siendo profundamente egoístas y estaremos siendo cómplices de ese sistema que luego tanto queremos criticar y criticamos. Ya vendrán tiempos donde de verdad os animaréis, seré el primero en animaros, porque yo lo haré, en salir a la calle, en manifestarme, en intentar pedir responsabilidades a tan desastrosa gestión de esta crisis sanitaria en España y en cualquier parte del mundo. La diferencia es que cuando lo consigamos, salgamos a la calle y los echemos del poder a todos ellos para que vengan otros. Esos otros vendrán y esos se irán, pero lo importante es que tú estés y ellos estarán, pero ¿y los que no están? ¿Y los que no les estamos denegando la oportunidad de que estén? ¿Y qué hace falta? No hace falta que venga un señor que encima te miente y que te diga que apenas va a haber ningún caso aislado para que te diga que te tengas que poner la mascarilla. Estamos hartos de recibir la información. Todo el mundo tiene acceso hoy a saber cuál es el comportamiento que tenemos que llevar. Sabemos que en los interiores la probabilidad de contagiarse de virus, aunque lleves mascarilla, es 20.000 veces mayor que si estás en un exterior. Lo sabemos. Sabemos que la mascarilla la tienes que llevar bien ajustada. Sabemos que tienes que llevar un contacto, una distancia considerable, porque esto se transmite por el aire, por aerosoles. No es tanto como nos vendían al principio por contacto, sino por aerosoles. Que tú vayas fumando delante de mí, aunque yo lleve la mascarilla, me estás poniendo en riesgo. Fuma cuando llegues a tu casa o cuando estés solo en mitad de un parque. Por ejemplo, sabemos que hay que lavarse las manos. Sabemos que hay que intentar evitar las aglomeraciones. Si yo voy, y os hablo de mí, y veo el metro a primera de la mañana y lo veo saturadísimo, no entro. Hostia, es que pierdes el trabajo y te quedas... Pierdo el trabajo, pero pierdo el trabajo. Si mi jefe es tan ruin, si ese empresario es tan ruin de entender que no has llegado o que has llegado tarde, porque has evitado una situación como de aglomeración como la que estás viviendo, primero, ese jefe no te merece trabajando ahí. Y segundo, yo prefiero irme. No, es que me quedo sin... Te quedarás sin trabajo, pero al menos no te llevarás en la mochila la duda de saber si eres responsable de la muerte de alguna de las personas que a los siguientes días se van a rodear de ti y quizá puedas contagiarles. Porque quizá tú te hayas contagiado en ese vagón de metro, aunque nos digan que apenas hay contagios, como en los colegios, como,
aeropuertos, ¿no? Al final esto va de sentido común, esto va de empatía, esto va de recuperar una serie de valores y esto va de darle peso a lo único esencial que tenemos, que es la vida. Y cuando aprendamos a ser menos hipócritas y cuando aprendamos a ser más coherentes, es cuando realmente las cosas empezarán a cambiar y cuando empezaremos a derrotar a este virus. Yo hace poco, bueno, hace poco no, la he visto varias veces, veía una película precisamente de virus, ¿no? Que seguro habréis visto, que era la de Guerra Mundial Z, ¿no? De Brad Pitt. Y había una escena en la que había un señor mayor, muy mayor, se veía enfermo, y pasaban miles de zombies y no se paraban en él, ¿no? No se paraban en él, lo pasaban. Y en otra escena de la película, cuando ya estaban en el laboratorio, decían, es que cualquier virus, eh, enmascara su debilidad dentro de sus fortalezas, ¿no? Y en este caso, lo que hacía era infectar a la población sana, ¿no? Es decir, cuando se encontraba un individuo, un huésped que no era sano, es como si no lo viera, ¿no? Entonces enmascaraba la solución, su debilidad, la enmascaraba con toda nuestra realidad hasta que te dabas cuenta de cuál era, ¿no? Aquí nos está pasando exactamente lo mismo. La debilidad de este virus debe ser nuestra principal fortaleza. Y la debilidad de este virus se llama unión. La debilidad de este virus se llama coherencia, se llama sensatez, se llama empatía. La debilidad de este virus se llama no tener contacto, o al menos respetar una serie de medidas. Ser empático contigo y con el que tienes al lado. De ahí esas frases, ¿no? Que al final es la realidad. Es que encima es lo más surrealista que tenemos. Si yo me protejo a mí, si yo me protejo a mí, si es que al final tampoco hay que hacer mucho más. Es si yo me protejo a mí, estoy protegiendo a los demás. No se trata de ser un héroe, no se trata de evitar que pongan una bomba y morir en el intento y convertirte en un mártir por salvar a otros. Esto no va de eso. Esto va de algo mucho más sencillo. Y esto va de que si tú te proteges y te proteges de verdad, como si en serio esto matara a quien contagiara, estás protegiendo al resto. Imagina que este virus fuera 100% letal. ¿Qué harías? Imagínate que en lugar de llamarse SARS-CoV-2 fuera ébola. A ver, saldrá el listo de turno y me dirá, no, como tendría tanta letalidad no se extendería tanto. Cierto, te estoy diciendo, ponte en la hipótesis de que este virus fuera el ébola y que si lo pillas tienes un 90% de probabilidades de que no lo superas. ¿Cómo te comportarías? ¿Qué es lo que harías? Valorarías tu vida. Valorarías tu vida porque sabes que es un problema serio, que es real, que es de verdad. Pues imagínate que esto es el ébola. Imagínate que si te contagias palmas. Y es con esa mentalidad con la que tenemos que salir cada día. A ser cuidadosos, a tener precaución. Y esto me da igual que lo escuche una persona de 95 años que ya está cansada de vivir y dice, bueno, para lo que me queda en el convento me cago dentro, y perdonar la expresión, ¿eh? Sí, pero la mierda la dejas para los que vienen detrás. Entonces hay que ser un poco empáticos también. Y eso va también, evidentemente, para los jóvenes. Es que no es mi problema. Es que a mí no me afecta. No es que no te afecte. Es que encima eres un analfabeto. Es que encima sois unos inconscientes. Es que no sabemos nada de este virus. Es que no sabemos absolutamente nada de este virus. Es que sabemos que encima hay mucha gente que lo pasa de manera sintomática y luego presenta sintomatología de COVID persistente a los 2 o 3 meses, con infartos, con insuficiencia respiratoria, con dolores o cefaleas permanentes. Esto es para los listos que dicen que con ellos no va. Es que no sabemos de qué va. Es que si no le ponemos la frontera, si esto no lo paramos de raíz, porque tampoco sabemos cuánto nos dura la inmunidad por haber pasado COVID. Si nos dura para siempre, nos dura 6 meses, o nos dura 3, o nos dura un año. ¿Y después qué? Si esto no lo radicamos. Otra vez a jugar a la lotería, para que a lo mejor en la primera no te toque, la segunda tampoco y la tercera te vayas para adelante.
Esto es lo que queremos. Esta vida es la que queremos, aunque sea solo por puro egoísmo, aunque sea por llevar la razón a los negacionistas estos y a los inconscientes, insolidarios. Es que aunque solo fuera por interés, la única manera de salir de la situación en la que estamos es cambiando nuestro comportamiento y exigiendo responsabilidad a quien tiene que tomar la responsabilidad y que paguen. Y si no es ahora, que paguen más adelante, pero que paguen. Porque no me olvido ni perdono a quien realmente tiene gran parte de esta responsabilidad, que es nuestros políticos. La gente que tenía una sola función, que es velar por el bienestar de su pueblo. Y han velado por el bienestar de la economía, no de su pueblo. Y eso es duro, eso es fuerte y eso es algo que no tenemos que olvidar. Sin gente no hay economía. Y para mí, el valor de la vida es fundamental. Por eso, amigos, quería simplemente dejaros este programa, pues esta reflexión quizá un poco más profunda para que valoremos realmente a qué le damos importancia. Y que creo que el valor de la vida es fundamental. Puede con todo. De una sola vida. De una sola vida. Y si podemos salvar una sola vida, o si podemos evitar que una sola vida se pierda por una irresponsabilidad nuestra, esto habrá merecido la pena. Y todo el esfuerzo que podamos hacer habrá merecido la pena. Entonces es momento de unión, es momento de protegerse. De verdad os pido, para acabar el programa de hoy, que os cuidéis, que cuidéis evidentemente a vuestro entorno, que seáis precavidos, que realmente utilicéis la coherencia y que hay cosas sencillas con las que podemos salir hacia adelante. Os deseo de verdad que tengáis una magnífica semana hasta que nos volvamos a ver en este rincón, con otro programa diferente que teníamos preparado quizá para adelantar, que era el de Vida después de la vida, donde contaremos con un doctor que nos va a comentar sus historias en su puesto de trabajo, evidentemente, en un hospital, que por circunstancias, evidentemente, pues creo que no era el mejor momento para decirle que estuviera conmigo en el programa, porque entiendo que ahora la situación es mucho más compleja, la saturación, el nivel de estrés psicológico es brutal, y espero que en la próxima semana o en las próximas semanas podamos hacer esa grabación para poderos presentar ese programa que creo que también tiene que servir como bálsamo, ¿no? Y como quizá otra idea diferente de qué es lo que puede llegar a ver después de esta vida en la que muchas veces es caótica o la que sentimos que no tiene sentido, ¿no? Pero que luego a la vez tiene todo el sentido del mundo y ninguno la quiere perder. Como os decía, desearos una magnífica semana, sobre todo desearos salud. La economía se levanta, los países se vuelven a reinventar, las personas salimos adelante, pero la vida solo hay una y si la pierdes se apaga. Que tengáis una magnífica semana y os veo en vuestro rincón. Gracias.